Vamos a comenzar una nueva sección para los exámenes médicos en donde vamos a relacionar un examen con un análisis. Para ello en este video vamos a implementar primero la API de listado. Entonces vamos a comenzar creando nuestra tabla. Desde nuestra base de datos Clinical voy a crear un nuevo query y aquí voy a crear la tabla exámenes, create table exams, así en plural. Y aquí voy a contener, por ejemplo, el examen ID. Esto va a ser un entero de tipo identity, de 1 en 1, primary key, not null. Otro campo vamos a crear el nombre del examen, va a ser de tipo varchar y de 100. Voy a poner aquí también el análisis ID, int not null. Luego vamos a hacer referencia de este ID. Voy a poner el estado para el examen, tipo entero, not null, y el campo de auditoría de creación, por ejemplo, audit rate date. Esto va a ser un datetime 2.7. También vamos a ponerlo como not null para capturar la fecha de registro de cada examen. Y por último vamos a relacionar nuestro foreign key, en este caso va a ser análisis ID, y hacemos referencia a nuestra tabla, por ejemplo análisis, que es la que tenemos aquí, donde vamos a referencia con el ID de análisis. Entonces con esto tengo creado mi segunda tabla en donde vamos a relacionar un examen con dicho análisis. Vamos a dar crear y vamos a ver aquí en las tablas, refrescamos, ya tenemos una segunda tabla y el diagrama quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, doy new database diagram, puedo refrescar esto, agregamos. Entonces aquí podemos ver de esta manera cómo vamos a relacionar estas tablas. Cada que se haga un registro de un nuevo examen, vamos a seleccionar un análisis correspondiente. Entonces podemos continuar aquí, podemos cerrar esto. Voy a crear mi primer procedimiento almacenado para poder listar un examen o varios exámenes. Voy a poner un create or alter procedure. Voy a ponerle como nombre USP exam list y aquí voy a poner mi consulta relacionada. En este caso vamos a hacer un select from examen y aquí vamos a poner un alias, por ejemplo EX de examen. Voy a seleccionar el ID, voy a seleccionar el nombre, voy a seleccionar la fecha de creación y vamos a poner un case, en este caso de mi estado, de mi examen, y aquí vamos a decir cuando sea 1 pues que me muestre como activo. Si no, pues aquí en el else ponemos directamente inactivo. Ok, entonces finalizamos con un end este case y vamos a poner como alias un state exam. Entonces aquí vamos a agregar la relación del examen con el análisis. Aquí hay que corregir, sería el examen ID. Y entonces yo necesito hacer aquí un inner join con mi tabla análisis. Vamos a ponerle un alias y aquí voy a relacionar o hacer referencia de mi examen punto análisis ID va a ser igual a punto análisis ID. Entonces yo con esto puedo obtener la descripción de mi análisis. Voy a ponerlo debajo del nombre de mi examen, voy a poner a.name y ponemos un alias de análisis. Entonces este sería nuestro select que va a listar todos los registros de mis exámenes, donde vamos a obtener la descripción de un análisis correspondiente. Entonces voy a crear este procedure, le damos a ejecutar, ya lo tenemos, verifiquemos de que se haya creado correctamente, refrescamos y listo, aquí lo tenemos. Entonces vamos a empezar ya a crear nuestra entidad aquí en nuestro backend. Voy a ir a mi capa de dominio, voy a crear una nueva entidad que va a representar mi tabla de mi examen. Voy a poner exam en singular, voy a ponerlo público y aquí voy a poner mis propiedades. Voy a poner un public int para el examen ID tipo get y set y recordemos que tenemos que manejar los nulos posiblemente. Voy a poner otra propiedad para
mi nombre, string name, una tercera propiedad, en este caso para el análisis ID, que indica que va a relacionarse con un análisis, y luego vamos a poner una cuarta propiedad para el estado de mi examen, state get set. Listo. Finalmente voy a poner la propiedad para la fecha de registro, voy a poner un date time, opcional también, y vamos a ponerle como nombre audit grade date. Quitamos y ordenamos los usos, y si nos damos cuenta, estas propiedades son representantes a las propiedades o columnas que yo tengo aquí en mi tabla de exámenes. Tenemos el examen ID, el nombre, el análisis ID, el state y la fecha de creación. Y luego vamos a hacer ahora la implementación para nuestros casos de uso. Primero lo que tengo que hacer es ir aquí a mi capa de application, voy a crear un DTO, voy a agregar aquí una nueva carpeta, un nuevo folder, voy a ponerle como examen, y voy a agregar una carpeta de tipo response en este caso, y aquí le voy a denominar un DTO llamado get all examen response DTO. Y aquí lo que voy a hacer es representar todas las propiedades que me responde mi procedure. ¿Ok? No necesariamente es igual a mi entidad. Entonces voy a hacer uso de este resultado donde tenemos como respuesta esas columnas ya relacionadas también con la descripción de mi análisis. Voy a representarlo aquí como propiedades. Voy a poner un public int exam ID. Necesito también el nombre, name, necesito el análisis como descripción de mi análisis tal cual, get and set, necesito la fecha de creación, voy a ponerlo como datetime, listo. Y por último el state exam, que es el estado descriptivo de mi examen. Voy a poner un public string get and set. Y fíjense que aquí no necesariamente mi entidad con mi DTO pueden ser iguales. Por ejemplo, aquí tengo mi entidad y algunas propiedades se repiten, pero por ejemplo la propiedad análisis va a representar a mi respuesta de mi procedure, donde tenemos el listado de mis exámenes relacionados a un análisis correspondiente. Entonces, para evitar un mapeo complejo, lo que voy a hacer es crear, como les comento, pues una interfaz específica para el listado de exámenes. Voy a poner aquí exam repository. Esto voy a hacerlo público. Y aquí sería una interfaz, no una clase. Y voy a crear un método task donde voy a responder un enumerable de qué, de mi DTO, get all response, aquí sería examen response DTO. Control punto para importar, vamos a hacer referencia en este caso de la capa de interfaces hacia mis DTOs. Hacemos referencia ahí, como nombre le voy a poner get exam o get all exámenes de esta manera, y como argumento va a recibir el procedimiento almacenado. Voy a ponerle aquí stored procedure, quitamos y ordenamos usos y listo. Entonces vamos a emplear la implementación de este método en mi capa de infraestructura, en la capa de persistencia. Vamos a repositorio, vamos a crear una nueva implementación. Voy a poner por ejemplo exam repository, esto voy a hacerlo pública, y voy a instanciar aquí o implementar mis interfaces, en este caso de exam repository. Control punto para implementar la interfaz como tal, y aquí tenemos ya el método correspondiente. Lo que voy a hacer es instanciar aquí nuestro contexto, private read only application db context,
y vamos a ponerlo como una propiedad context. Vamos a crear un constructor aquí, control punto, y agregamos parámetros al constructor nuevo. Vamos a convertir este método en asíncrono. Y aquí dentro vamos a hacer la implementación. Por ejemplo, voy a abrir mi conexión con using var connection igual a mi context punto y creamos la conexión con create connection. Vamos a crear una variable para mi resultado de mis exámenes. Ejecutamos de manera síncrona con el await. Abrimos la conexión ya aquí y seleccionamos un query async de data. Ok, pasamos aquí como DTO, pues nuestro get all exam response DTO, y aquí vamos a pasar pues el procedure que viene como argumento, store procedure aquí que viene como argumento, como vemos aquí. Luego vamos a tener el tipo de comando que vamos a ejecutar, command, ese sería command type, perdón, sería paréntesis, y va a ser de tipo command type store procedure. Listo. Vamos a quitar ese system.data para importarlo directamente en los using.systemdata. Ya lo tenemos aquí arriba. Y finalmente lo que tengo que hacer es simplemente retornar mi variable return exam. Y aquí estamos retornando ya un listado de mis exámenes que me va a responder mi procedimiento. Removemos y quitamos los using innecesarios y ya tenemos la implementación de nuestro repositorio. Como ven, pues es un repositorio específico para este método, ya que no necesariamente necesito hacer un mapping complejo para poder traerme las propiedades exactas o columnas que me va a responder mi procedimiento almacenado. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es inyectar estas interfaces. Voy a ir aquí a mi capa de persistencia, Injection Extensions, y debajo del Application DB Context voy a agregar aquí los servicios service.add de manera scope y voy a implementar aquí mi interfaz de repositorio y exam repository y mi servicio exam repository. No lo voy a trabajar directamente dentro de mi unit of work porque no quiero manejar el mismo ciclo de vida. Por aquí tenemos los repositorios genéricos, esto también lo vamos a usar para los exámenes, pero para la creación, la actualización y la eliminación correspondiente. En este caso, como el listado es algo específico, ya que yo estoy retornando una consulta relacionada, entonces por eso mismo es que estoy seleccionando una interfaz y su implementación aparte para mi examen o para mi listado de mis exámenes. Entonces seguimos ahora con la implementación del caso de uso. Voy a ir aquí directamente en los use case, en mi capa application.usecase. Voy a crear una nueva carpeta representativa para mis exámenes, exam, y aquí voy a agregar un nuevo folder para los queries y voy a ejecutar primero el get all query. Esto va a tener dos implementaciones. Voy a poner aquí get all exam query. Voy a copiar esto y voy a crear otra clase también para el handler correspondiente. Voy a poner en vez de query, pues asigno aquí el handler. Y aquí en el query lo que vamos a hacer es implementar nuestro request de mediaTr, y aquí vamos a representar la respuesta que va a tener dicha implementación. Por ejemplo, voy a poner un base response, que es mi respuesta base de mis endpoints, y voy a responder un enumerable de que voy a poner un get all exam response DTO. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es quitar y ordenar los usos primero, y ahora vamos a implementar nuestro handler. Y aquí directamente voy a hacerlo público y vamos a implementar la interfaz requestHandler también de mediaTr, y aquí vamos a pasar nuestro get all exam query y también vamos a pasar la respuesta como base response de tipo enumerable de mi DTO get all exam response DTO. Control punto para implementar esta interfaz. Aquí ya tenemos el método correspondiente
Y aquí, como no estoy usando el unit of work como les comentaba, pues yo necesito llamar ahora directamente a mi interfaz de repositorio. Por ejemplo, private ref only y exam repository. Le pasamos nuestra variable. Vamos a implementar aquí el constructor. Control punto esta variable. Y añadimos los parámetros correspondientes, que es la inyección de mi repositorio. Entonces aquí vamos a convertir este método asíncrono. Y comenzamos con la implementación. Voy a crear mi variable de respuesta, response igual new base response de tipo enumerable y le pasamos nuestro DTO, get all response DTO. Ok, voy a declarar un try catch y el exception lo capturamos y le pasamos la respuesta .message igual a x.message. De momento, porque luego vamos a gestionar también nuestros logs de manera más dinámica y sencilla. Entonces aquí finalmente respondemos return response. Luego lo que tengo que hacer aquí es declarar una variable exámenes para poder ejecutar de manera síncrona a través de nuestro repositorio que hemos creado específicamente para el listado. Voy a ejecutar el método getAllExámenes que hemos creado y le vamos a pasar nuestro procedimiento almacenado. ¿Cómo es que se llamaba? Pues vamos a ir aquí al procedimiento, copiamos el nombre y recordamos que tenemos aquí unas constantes que hemos creado. Entonces yo necesito crear una nueva región. Vamos a poner aquí debajo región USP exámenes, ¿no? Exámenes. Y aquí vamos a cerrar esta región y voy a poner una nueva constante const string el nombre de mi procedimiento y como valor también el mismo nombre. Regresamos aquí, asignamos el SP como clase, control punto para importar el using correspondiente donde se encuentra esta constante y seleccionamos el procedimiento que ejecutará el listado de exámenes. Ahora debajo voy a simplemente a verificar de que no sea nulo. Is not null. Pues si no es nulo, entonces vamos a responder de manera satisfactoria. Vamos a poner response.isAccess igual true, response.data igual a exámenes. Como ven, pues ya no necesito hacer el mapping porque estoy tratando de manera directa como respuesta a nuestro DTO. Entonces finalizamos con un response.message igual a consulta exitosa. Entonces ya tenemos aquí implementado nuestro caso de uso. Entonces ya solo nos queda implementar nuestro endpoint en nuestro controller. Y vamos a ir a la capa de servicio. Controllers, vamos a crear un nuevo controlador de tipo API y vamos a ponerlo como un controlador vacío. Vamos a ponerle como nombre exámenes o examen controller. Listo. Y aquí vamos a instanciar a través de la interfaz mediator. Vamos a poner read only y mediator de media_r y asignamos una variable. Vamos a inyectar a nuestro constructor y le vamos a pasar como argumento. Y aquí solamente nos queda implementar nuestro endpoint con un método público. Vamos a poner public AC y el método le vamos a llamar como, vamos a pasarle primero aquí un action result y el método se va a llamar list exámenes. Vamos a ponerlo aquí en plural y vamos a decorar aquí como un HTTP de tipo get y como nombre de nuestro endpoint vamos a tratarlo igual que el método y vamos a declarar una variable ya de respuesta directamente, response igual a wait de manera síncrona y a través de mediator voy a ejecutar el método send en donde vamos a invocar aquí nuestro query representante a la implementación que vamos a ejecutar en nuestro caso de uso. Entonces vamos a ponerle un get all análisis, en ese caso sería examens query, get all examen query y listo. Finalmente nos queda retornar la respuesta con un OK y ya está listo para probar este nuevo endpoint.
Antes de ejecutar voy a quitar y ordenar los usos y voy a agregar unos nuevos registros. Por ejemplo, voy a ir aquí a mi tabla de exámenes, editamos los primeros 200 filas y como nombre vamos a poner prueba, por ejemplo. El análisis 1 vamos a seleccionar, que es el que existe, el estado 1, y la fecha de creación va a ser 2023 08 27. Y la hora puede ser cualquiera, vamos a poner 15:24 por ejemplo. Listo. Vamos a aceptar. En este caso me está indicando que vamos a verificar si el examen, si el análisis 1 existe. Y como no existe, pues me estaba dando ese error. Voy a seleccionar el ID 2. Listo. Enter. Ya hemos creado un nuevo examen. Entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar nuestro endpoint del listado de exámenes. Aquí debajo tenemos el nuevo endpoint llamado list exámenes. Vamos a ejecutar y vemos que ya tenemos la respuesta directamente desde nuestro procedimiento almacenado, que lo que correspondía era pues el examen ID, el nombre de mi examen, el análisis al que está relacionado, en este caso estamos mostrando solamente la descripción, la fecha de registro, en este caso, y el estado en el que se encuentra dicho examen. Entonces hemos incorporado este nuevo endpoint en la sección para poder hacer el mantenimiento de mis exámenes médicos. Ahora lo que voy a hacer para ya finalizar este video, voy a cerrar esto y voy a crear un grupo de constantes nuevo aquí dentro de mi capa Utilities. En la carpeta de constantes vamos a crear una nueva clase que le voy a llamar como Global Message. Esto para los mensajes globales de mi aplicación. Voy a ponerlo público y yo ya tengo aquí preparados los mensajes que yo puedo estar utilizando dentro de esta aplicación. Copiamos y esto lo voy a dejar en la descripción como recurso también. Quitamos y ordenamos los usos. ¿Y cómo voy a emplear estos mensajes? Voy a ir, por ejemplo, a mi caso de uso. Vamos a comenzar en este de exámenes, en el handler. Y voy a reemplazar esto por global message. Y en este caso sería el mensaje query, que indica por aquí como valor que es una consulta exitosa. Vamos a hacer lo mismo para todas las consultas. Vamos a ir al análisis, el GRAL, el handler, y aquí en consulta exitosa vamos a reemplazar por esto, punto y coma. Y ahora para el getById, en este caso estoy en el análisis, ok, voy a hacer lo mismo. En este caso cuando es nulo voy a poner aquí un global message, en este caso sería message query empty, donde indica como valor pues no se encontraron registros, como ven aquí. En la consulta exitosa sería lo mismo que tenemos aquí. Vamos a ir ahora a los commands, por ejemplo el cambio de estado, también tengo una constante para ello y sería message state, le puse update state de aquí, y como valor nos va a indicar de que se actualizó el estado correctamente, okay, como ven aquí. Vamos a continuar con el de creación en el handler. Vamos a reemplazar por esto. Y aquí sería message register o save. Creo que le puse. Vamos a poner sí, save. Como valor tenemos lo mismo, pues se registró correctamente. Vamos por el comando de eliminación. Aquí en el handler. Y aquí sería eliminación exitosa. Vamos a reemplazar el message remove o delete, creo que le puse, sí, message delete, donde indica de que se eliminó correctamente, ok. Y lo mismo para la actualización. Copiamos, pegamos aquí, message update, como ven aquí, solamente el update, y este como valor tiene que se actualizó correctamente. Entonces de esta manera podemos hacerlo de manera global para todos nuestros casos de uso. Ok, aquí tenemos las constantes como por ejemplo para
nuestro token para el usuario y contraseña incorrecta. Para los errores de validación también vamos a copiar esto. Y esto lo teníamos en nuestro middleware. Vamos a ir en la capa de, cerramos todo esto. Vamos en la capa de servicios, aquí en extensiones, middleware. Y en middleware, aquí en validation middleware, teníamos un mensaje también de errores de validación. Entonces voy a reemplazarlo. Pegamos. Aquí sería global message. Vamos a importar esto. Tenemos que hacer referencia a mis capas de utilities desde mi API. Voy a ir entonces aquí a mis dependencias, projects. Clic derecho, agregamos la referencia del proyecto, en este caso de utilities. Ok. Y aquí ya podemos importar. Control punto, using, y ahí nos sale directamente using de mis constantes. Y entonces ya tenemos aquí nuestros mensajes para los errores de validación. Y ya lo estamos trabajando con constantes también. Y así vamos a ir usando ahora a partir de que creemos nuestros nuevos casos de uso. Y espero les haya gustado entonces este video. Nos vemos en el siguiente.